Muy buenas noches, Dios te siga bendiciendo en gran manera. Eh, un tiempo de gozo y un tiempo de mucha importancia es este que estamos viviendo. Eh, Quiero compartir contigo un poco acerca de lo que es eh, la obra del Señor, lo que es este tiempo de Semana Santa, conocido como la Semana Santa o la Semana Mayor. Eh, para muchas personas, esto lo voy a decir ahora y a lo largo de lo que iré compartiendo, lo iré diciendo porque el video va a quedar grabado para posteriormente y para subirlo entonces en las otras redes. Así que va a quedar grabado y por eso lo voy a decir ahora al inicio del video y continuaré diciéndolo. Eh, la Semana Santa, un tiempo que ha sido visto más como una tradición, y al ser visto como una tradición ha perdido su esencia original. Habiendo perdido su esencia original, eh, las personas no le prestan la debida atención a ello. Y es por eso que en esta hora quiero compartirte en el libro de Mateo, capítulo 14, quiero citar este evangelio leyendo lo siguiente. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, dice que, y el otro, ¿seré yo? Dice que él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, verso 21 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno no haber nacido. Es interesante ver al Señor Jesús en este y aunque había agonía y había tristeza en Jesús, estoy teniendo un poquito de dificultad, no sé si es con la conexión internet, pero Jesús estaba ahí. Había una tristeza en Jesús y lo vemos unos versos más atrás cuando dice que iban subiendo a Jerusalén y dice que Jesús, entristecido, llamó a sus discípulos para decirles lo que le esperaba en Jerusalén. Pero aquí ya Jesús está a la mesa con sus discípulos. Jesús está sentado con ellos. Y Jesús declara y le dice a ellos: hay uno de ustedes, hay uno entre ustedes 12 en quienes he puesto tanta confianza. Hay uno de ustedes que me va a entregar, dice Jesús. Y es curioso que cuando Jesús dice esto, los discípulos comienzan a preguntarse entre ellos: ¿seré yo? ¿Seré yo? Dice que entre ellos se preguntaban quién sería. Y esto marca que había algo en el corazón de los discípulos. Esto marca la inseguridad también que podía haber en cada uno de ellos. Porque dice el proverbio que corre el impío sin que nadie lo persiga. Dice: huye sin que nadie lo persiga. Ahora Jesús está diciendo que hay uno que lo va a entregar. Pero estaban los 12 a la mesa.
pero Jesús dice que uno lo va a entregar. Pero comienza entonces una duda interna, una autoculpabilidad de cada uno. Y dice que comenzaron a preguntarse y se decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y dice que había uno recostado del pecho de Jesús, uno que estaba bien cercano a Jesús. Dice que estaba ahí y dice que Pedro le hizo seña a para que preguntara. Esto solamente lo registra Juan. Juan es el que se presenta como el discípulo a quien Jesús amaba. Esto de el discípulo al que Jesús amaba lo encontramos solamente en el Evangelio de Juan. Y dice que Pedro le hizo seña al discípulo que estaba más cercano a Jesús para que le preguntara a Jesús si era él, o para que Jesús diera el nombre de quién era el que le iba a entregar. Pero ¿cómo si de los discípulos que estaban allí solamente había uno que le iba a entregar? Porque había duda entre los otros que estaban convencidos que no le iban a entregar. Y Marcos, registrando aquí en su capítulo 14, dice Marcos de la siguiente manera. Dice que cuando llegó la noche, dice que Jesús fue con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, o sea, esto fue en el momento que estaba la reunión allí. Y a veces tenemos muchas amistades de confianza, pero se dan muchas cosas y muchos casos en temas laborales, en temas estudiantiles. Dice que Jesús compartía con sus 12 discípulos, estaban sentados a la mesa con él. Y dice que Jesús le dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entre ellos, entre los que estaban a la mesa, estaba el traicionero. Y llegamos a la congregación y nos sentamos en la congregación como fieles, y los fieles van a la congregación y se sientan con nosotros en la congregación y escuchan y comparten. Judas habla de las manchas en nuestro ágape. Judas dice, estaban entre nosotros. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. ¿Quiénes se comenzaron a entristecer? Los 12 que estaban con Jesús a la mesa. O sea, los discípulos, los cercanos a Jesús, aquellos a quienes él había escogido. Y dice Marcos, y a decirle uno por uno, o sea, uno a uno, comenzó a decirle, a consultarle al Señor y le decía, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Si no eres culpable de algo, ¿cómo te culpas? Si están diciendo tantas cosas de ti allá afuera y no son ciertas, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué asumes culpabilidades que no son tuyas? Y cuando asumimos culpabilidades que no son nuestras, entramos en un conflicto interno, entendiendo conflicto en su sentido original. Entramos en un conflicto interno. Este conflicto interno nos lleva a entrar en una condición de culpabilidad y negación. Esto le pasó a Pedro también cuando estaba allá en el patio del sumo sacerdote. Y llegamos a un punto en el cual nosotros mismos, de la autoculpabilidad, nos cuesta reconocer, nos cuesta comprender, nos cuesta asimilar. Los discípulos de Jesús en ese momento
se cuestionaban unos a otros sobre quién sería el que le iba a entregar. Si no era Pedro, ¿por qué se preocuparía Pedro? Todavía Pedro hace una declaración a Jesús. Y Pedro dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es interesante esto. Si no era Juan, que se presenta en su mismo evangelio como el discípulo al que Jesús amaba, si no era Juan, ¿por qué se preocuparía Juan? Si no era Santiago, ¿por qué se preocuparía Santiago? Ahora, notemos esto. En el verso 20, Jesús le respondió de la siguiente manera: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Ahora, veamos esta palabra de Jesús. Dice Jesús, a la verdad, el Hijo del Hombre, dice Jesús, va según está escrito de él. Jesús está declarando el cumplimiento de las profecías escritas en los papiros, escritas en los rollos sobre él. Y recordamos aquel momento que relata Lucas, donde Jesús llega al templo y se le da el rollo, y el rollo que se le da es el de Isaías, y cuando abre Jesús y lee, entonces Jesús le dice, esto se está cumpliendo delante de sus propios ojos. Entonces, Jesús dice, se va a dar cumplimiento, pero dice Jesús lo siguiente, y esto es bien importante también. Jesús dice, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mire, estamos teniendo dificultades en nuestro tiempo con algunas personas, incluyendo hermanos en Cristo, en un cuestionamiento y juzgamiento a los obreros. Cuestionan y juzgan los momentos en los cuales el Señor está trabajando y la forma en la cual el Señor está trabajando. Jesús dice, hay de aquel por quien se da el cumplimiento de la profecía. La profecía se tenía que cumplir. Mire, aunque no hubiese sido Judas el que hubiese entregado a Jesús, uno lo tenía que entregar. Tenía que haber cumplimiento. Iba a haber cumplimiento. Así como en el caso de la reina Esther. La palabra de Jesús, cuando Jesús dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, eso impactó mucho más a los discípulos. Si ya ellos tenían preocupación, ya había una preocupación por saber quién era el que iba a entregar a Jesús. Medite usted en esto, medite usted y trasládese en este momento y siéntese en la mesa con Jesús. Y siéntase uno de los fieles amigos de Jesús. Uno de ese equipo que Jesús eligió. Siéntase usted uno de ellos. Y siéntese ahí a la mesa con Jesús en este momento. Y escuche que el maestro dice, uno de ustedes me va a entregar. Y usted está sentado ahí. ¿Cómo usted se sentiría en ese momento? Ahora, luego Jesús dice, ay de aquel. Y dice Jesús, mejor le hubiera sido no haber nacido. Usted está en la mesa. ¿Puede usted sentir las pulsaciones de su corazón? ¿Puedes sentir las pulsaciones de tu corazón? Ahora, necesito que te traslades allá. Necesito que te sientes en la mesa en este momento con los 12 discípulos y escuches al maestro decir, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes, de los que yo he escogido, uno de los fieles, va a ser un traicionero.
y tú estás ahí en la mesa. Y luego Jesús dice de la siguiente manera: mejor lo hubiera sido no haber nacido. Y tú estás en la mesa y tú viste lo que Jesús hizo con la higuera. Tú viste cómo Jesús habló a la higuera y lo que pasó a la siguiente vuelta. Y tú viste lo que pasó con el endemoniado gadareno. Y tú viste lo que pasó con el paralítico que descendieron por el techo. Y tú estás sentado a la mesa. Y tú has visto a Jesús accionando. Y tú viste lo que pasó con la hija de Jairo. Y tú viste lo que pasó con Lázaro. Tú estás ahí en la mesa. Y ahora Jesús está diciendo: ahí de aquel por medio del cual se da la entrega del Hijo del Hombre. Y tú estás en la mesa. Y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Y tú estás comiendo con Jesús en la mesa. Trasládate allá en este momento. Porque un día como hoy Jesús comía con sus discípulos. Un día como hoy se preparaba Jesús para ser entregado. Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, el que moja conmigo en el plato. Uno de los que está comiendo conmigo, uno de los que está metiendo la mano conmigo en el plato, me va a traicionar. Y tú estás en la mesa. Porque, sabes, muchas veces traicionamos a Jesús. A diario lo traicionamos. Cada vez que mientes, cada vez que desobedeces, traicionas el amor de Jesús por ti. Cada noche que te acuestas sin orar, traicionas el amor de Jesús por ti. Cada noche que cierras el corazón para no escuchar una palabra del Señor, o cada vez que has cerrado el corazón arriba de un bus, arriba de un metrobús, en una parada, has traicionado al maestro. Pero el maestro siguió con los 12 sentados en la mesa, sabiendo que entre los 12 había un traicionero. No lo dejó al descubierto. Todavía el maestro dejó que el corazón de aquel trabajara en sí mismo. Porque es necesario que tu corazón y que el mío trabajen en sí mismo. Es necesario que nuestro corazón sea redactivo. Dispongamos en el corazón para cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ser. Sigue diciendo Marcos: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio ella todos. ¿Sabes quiénes bebieron de la copa? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús se derramó por ti y por mí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para valorar ese sacrificio? ¿Sabes qué pasa? Que a veces valoramos mucho el sacrificio que hacemos nosotros con madrugar, con llegar al trabajo, con aguantarnos los regaños del jefe, con aguantarnos los gritos. ¿Sabes qué? Cuando el sacrificio ese que valoramos tanto, cuando tratamos de llegar temprano para que no nos descuenten $1 de nuestro salario, pero luego cuando viene la quincena te recortaron del salario. Valoramos tanto estas cosas y no le damos valor a ese sacrificio que hizo Jesús. Aún estando el traicionero con ellos a la mesa, Jesús no lo desechó. Jesús lo miró. Jesús le permitió comer con él. Y Jesús sabía que le iba a traicionar. Y dice que ya Jesús sabía que Satanás había entrado en el corazón de Judas. Señor Jesucristo reprenda al enemigo en esta hora. Y dice que Jesús estaba consciente de lo que Judas iba a hacer
Y mientras los otros 11 se preguntaban quién sería, Judas sabía que era él. Y ya Judas había empuñado la plata, ya la tenía. Y dice que Judas estaba buscando la ocasión. Ese era el momento preciso. Y Jesús le dijo, anda, apresúrate, cumple con tu cometido. Pero antes de ello, Jesús le permitió tomar la cena. En la iglesia evangélica metodista no hacemos excepción a la hora de tomar la cena. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no conocemos el corazón del que va a tomar la cena. ¿Sabes qué pasa? Que a veces hacemos tantas excepciones, aún estando Judas con Jesús a la mesa, preparado todo el plan de Judas estaba preparado ya, listo para entregar al maestro. Y cuando Jesús partió el pan y dio el vino, no le dijo, Judas, tú no puedes tomar el pan. Judas, tú no puedes beber del vino. Todavía Jesús le dice, este es el pacto en mi sangre. Dice Jesús, este es el pacto en mi sangre, que por ustedes y por muchos más es derramada. Era la sangre de Jesús que estaba siendo derramada por la humanidad. Y aunque Jesús dijo, pero hay de aquel por quien la sangre del Hijo del Hombre es derramada, mejor le hubiera sido no haber nacido. Aún así le permitió a Judas, tomar la cena. ¿Cómo es que hoy en las congregaciones, si usted no está bautizado, no puede tomar la cena? Mire, hay tantas cosas y nosotros respetamos cada doctrina y respetamos las denominaciones, las doctrinas y las autoridades de cada denominación están allí. Y no es ninguna motivación para que usted sea desobediente en cuanto a su denominación, porque sé que muchos me siguen y hay muchos hermanos que son de diferentes denominaciones y los amo en Cristo y los quiero mucho, y siempre que podemos compartir, compartimos, y siempre estamos dispuestos para compartir. Pero es que este momento de la cena de Jesús, Jesús sabiendo que Judas le iba a entregar, que Judas lo iba a traicionar, no desechó a Judas. Aunque Jesús le había dicho, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, ay de aquel por quien la sangre va a ser derramada, sabiendo Jesús que Judas era el traicionero, no lo desechó. Jesús no dejó a Judas por fuera. Y Judas comió del pan, Judas bebió del vino. Y Jesús dice, este es el pacto, la sangre del nuevo pacto. El pacto en la sangre de ¿quién? En la sangre de Jesús. Yo quiero decirte, necesitamos valorar el sacrificio que Jesucristo hizo. Yo quiero decirte, necesitamos dejar de ver este tiempo. No es para discutirlo. Es para comprender que la promesa se cumplió. Jesucristo cuando habla, dice Jesucristo que tenía que cumplirse. Dice Jesús que era necesario el cumplimiento de esto. Voy a leerlo nuevamente. Dice Jesús, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, Jesús está declarando que ya hay una profecía que tiene que tener cumplimiento. Y Jesús está diciendo que había alguien de los 12, de sus discípulos, o sea, usted y yo que hoy en día estamos siguiendo a Jesús, que ahora en el 2020 estamos siguiendo a Jesús, que en tiempo de pandemia estamos siguiendo a Jesús. Y ¿sabe qué? Hay muchos hermanos que todavía están sometidos bajo el yugo del temor y del terror y les cuesta orar a Jesús. Y ha salido mejor cuestionar a Jesús. No, hermano.
No, hermana. Este es el tiempo para dar gracias a Jesús. Nota que la pandemia se ha dado en el tiempo preciso en el cual el mundo demora ese hecho trascendental. Necesitamos valorar el derramamiento de la sangre. Necesitamos aprender a valorar este hecho trascendental. Necesitamos valorar esto, así como valoras tu trabajo, así como valoras tu tiempo, como valoras los estudios, así como valoras lo material. Necesitamos aprender a valorar el sacrificio que hizo Jesús, porque fue su sangre la que se derramó por nosotros. Lo que se derramó Jesús es que no fue tu sangre ni fue la mía. Y el lugar donde estaba Jesús era el lugar que merecía yo. El lugar donde yo merecía estar, ahí estuvo Jesús. Y estoy hablando por mí. No sé tú. Medita en esto. Medita cómo estás valorando el sacrificio que Jesús hizo por tu vida. Efesios capítulo 2. Lee Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos esperanza, mas Cristo nos dio una nueva esperanza. Este es el pacto, dice Jesucristo, la sangre del nuevo pacto. Este es el pacto en mi sangre, dice Jesús. ¡Qué precioso! ¡Cuán hermoso sacrificio el que hace Jesús! ¿Cómo lo estamos valorando? Es que le estamos dándole más valor al dinero. ¿Sabe qué? Le estamos dando más valor a lo material. Y no estamos valorando el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Yo quiero dejarte con esta reflexión. Y a ti que estás conectado y conectada, no abandones el canal un momentito, porque voy a terminar, pero quiero hacer una oración y quiero que te quedes para la oración. Voy a hacer una oración bastante breve por la situación actual y quiero que te quedes. Oración. Voy a terminar con las siguientes palabras para luego entrar en la oración. Por favor, no te vayas y quédate en el canal. Valora este sacrificio que hizo Jesús de lo que estás valorando otras cosas. Quizás yo no había aprendido a valorar este tiempo. Habiendo nacido en el Evangelio, no lo había aprendido a valorar hasta que Cristo vino a mi vida y hasta que he puesto de mi parte y he podido comenzar a valorar este sacrificio que Jesús hizo por mí. Medita en ello. Medita en ello. Y quiero que junto conmigo tú puedas orar a la distancia. No me abandones el canal para que oremos juntos, porque quiero no solamente orar por mí, quiero orar por ti, y no solamente por ti, sino por tu familia también. ¿Sí? Quiero que cierren los ojos y estés atento ahí, porque voy a orar. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de amor, Espíritu Santo que estás con nosotros, Jesús, ese sacrificio precioso que hiciste con nosotros, es Cristo, el Dios del cielo, creador de todo cuanto existe. Alabamos y exaltamos tu santo nombre. En esta hora y en este tiempo difícil, un tiempo en el cual una enfermedad ha venido tocando hogares y tocando familias. He aquí aquel hermano y aquella hermana que está conectado en esta hora. Espíritu Santo de Dios, así como el romano dijo a Jesús, el soldado romano dijo a Jesús, no es necesario que vayas hasta mi casa, da la palabra aquí porque allá se cumplirá. He aquí, yo oro en este momento, yo oro en el nombre de Jesús, porque sé que esta palabra tendrá cumplimiento allá en la casa de aquel y de aquella que están conectados en esta hora. Como un cerco espiritual en esta hora,
Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que la presencia tuya, tus ángeles que acampan alrededor de los que te temen y los defiende, yo declaro en esta hora, por el escrito de tu palabra, la cobertura espiritual tuya está sobre aquellos que están pendientes en esta hora y que están atentos y que estarán después, Señor. Padre, que sus vecinos, sus conocidos, Señor, sean ellos bien librados, Padre. Sus hijos, su esposa, su esposo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Los que habitan con ellos en su casa, los que comparten con ellos en la misma casa, Señor. Oh, yo declaro en esta hora sanidad para aquellos que tenían síntomas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, quiera usted sanarlos. Padre, quiera usted guardarlos en esta hora conforme al plan y al propósito que tú tienes para con cada uno de ellos, Señor. Y si aún usted permitiera que alguno de ellos fuesen tocados por esta enfermedad, guarda su humanidad, Señor. Guarda su humanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por sus hijos, oro por los hijos de ellos, Señor. Oro por los matrimonios. Oro por los esposos y por las esposas. Oro por los que son suegros y por las que son suegras. Oro por los que son yernos y por las que son yernas. Oro por los que son padres. Oro por las que son madres. Oro por los que son abuelos. Oro por las que son abuelas. Oro por los que son tíos. Oro por las que son tías. Oro en esta hora por los que son sobrinos y sobrinas, Señor. Oro por ellos. Padre, esta enfermedad ha trastocado la tranquilidad de una multitud de hogares. Aún hogares cristianos han sido trastocados en este tiempo, Señor. Y ha venido angustia a la vida de ellos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Señor. Y yo quiero presentarte a ti por delante. Y tu palabra de tus manos, Señor. Para que usted quiera sanar en estos hogares. Cualquier malicia del enemigo en esta hora, en el nombre de Jesús, queda cancelada. En el nombre de Jesús. Cualquier malicia de enfermedad puesta por el enemigo en tu hogar, en esta hora queda cancelada. Y aquí yo declaro la palabra del Señor y se va. Todo espíritu de enfermedad de tu hogar se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que había en tu hogar se va en el nombre de Jesús. 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 Y ese espíritu de esa pandemia, esta enfermedad que está en el ambiente, que está en las personas, que está donde quiera que esté, el Señor te guarde conforme a lo que prometió Abraham. El Señor guarde tu casa. El Señor guarde tu entrada y guarde tu salida desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te siga bendiciendo en gran manera. Ámate a ti, ama a tu familia, ama a tu prójimo, pero ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dios te siga bendiciendo en gran manera. Buenas noches. Puedes escribirme en este canal aquí en Facebook. También estoy en YouTube, Enrique Clar. Así mismo puedes encontrarme como Enrique Clar. En Instagram estamos como Centro de Alcance Las 500, @Centro Las 500, 500 con número. Ahí puedes encontrarnos. También haciendo obra social, porque la Iglesia Evangélica Metodista de Panamá hace obra social. La Iglesia Evangélica Metodista de Panamá tiene el compromiso con la sociedad y el compromiso con las almas. Así que saludamos a las autoridades de la Iglesia Evangélica Metodista de Panamá y te saludamos a ti también. Gracias por haber estado conectado. Gracias por esto. Espero cuando puedas, cuando tengas la oportunidad, me quieras escribir, me puedas escribir. Esta noche a las 11:30 de la noche inicio un ciclo de oración por toda esta situación que está pasando y te quiero incluir en ese ciclo de oración, pero necesito saber de ti. Dios te siga bendiciendo.